Torásicos por la UNAM y del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano de Seguro Social. Es Transplant Procurement Manager por la Universidad de Barcelona. El Laboratory Training Program for the Thermocardial Systems en HeartMate, en el Instituto de Corazón de Texas, en Houston. Posiciones previas, miembro del equipo de trasplante cardíaco del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional de mayo del 87 a junio de 1995. Coordinador clínico del programa de trasplante de órganos torácicos y corazón artificial en el Hospital Centro Médico La Raza en el IMSS, junio del 95 a enero del 2003. Coordinador del programa de trasplante pulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de enero del 2000 a abril del 2001. Coordinación de donación en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del Seguro Social de junio de 2001 a septiembre del 2003. Director del Registro Nacional de Trasplantes de Senatra de 2007 a 2014. Es miembro de la Transplantation Society New Care Opinion Leader en Ginebra, Suiza en 2007 y Temporal Advisor para la Organización Mundial de la Salud. Transplant Day Harmonization 2007 en Ginebra, Suiza en junio de 2007 y Consultation Regular Requirements for Transplantation en Kansas, China en noviembre de 2008 y Ginebra, Suiza en octubre de 2011. Miembro de Transplantation Society, International Transplantation Society, Europa Transplanting Coordinator Organization y de American College of Physicians. Y bueno, aparte de todas estas grandezas académicas, también juega fútbol. Y bueno, estando en la época del Mundial en Rusia, pues nos dijo que él es miembro de la sub-60 y tantos, o alrededor de los 60 y tantos, del equipo mexicano de fútbol de médicos, y que casualmente incluso me dices que el 1 de julio empieza el Mundial, y entonces pues vamos a echarle porras a la sub-60 y tantos. Y además, como aviso parroquial, el año que entra me dijiste que es en Cancún, en este país, porque se van a Europa los jóvenes tristemente en este año. Y para el año que entra, bueno, si todos están de acuerdo, creo que quiere llevar una porra al Hospital Ángeles Metropolitano para Cancún. Y bueno, pues sin más preámbulos, los dejo con el doctor Enrique Martínez para que les haga favor de brindarnos esta grandiosa sesión, que para mí fue un verdadero halago saber que tenemos otro deportista, aparte de muchos de los que ya hemos presentado aquí. Bienvenido, doctor Enrique. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. David, tu paciente, muchísimas gracias, muchas gracias por todo el apoyo que me has dado desde que llegué al hospital, pero sobre todo muchas gracias por tu amistad. Muchas gracias a los miembros de la sociedad que nos acompañan, y veo algunas caras conocidas de los miembros del equipo. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Es un día, créanme, importante, interesante para mí. Es mi debut en una presentación que no tiene que ver con trasplantes, nunca me he dado otro tema. Espero no defraudarlos. Para platicar de lo que es hoy día el equipo mexicano de fútbol de médicos, tengo que remontarme a de dónde nació esta loca idea
de un maestro, un gran maestro. Créanme que a pocas personas he dado ese apelativo de maestros, y este es el doctor Ferran Morel, una persona muy inquieta, un neumólogo muy inquieto, radicado en Cataluña, aunque no nació ahí. Él, desde joven en la escuela de medicina se destacó por defender causas nobles e indefendibles, lo que lo llevó alguna vez a la cárcel. Ustedes recordarán, sobre todo los que no están tan jóvenes, que la neumología no era una especialidad reconocida en muchas partes del planeta. Lo mismo pasaba en España, y él fue una de las personas que impulsó el que se reconociera la neumología como una especialidad en España y en Cataluña en particular, y creó el servicio de neumología de uno de los hospitales más prestigiados en el tema, que es el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Además de eso, él impulsó, pues prácticamente coordinó la realización del primer trasplante pulmonar en España, y después este programa de trasplante pulmonar que él creó se convirtió en una referencia mundial. Es uno de los hospitales más prestigiados para trasplante pulmonar, incluso por encima de muchos hospitales canadienses, estadounidenses que desarrollaron esta técnica. Y se debe a dos aspectos fundamentales: el volumen de trasplantes que este programa del Vall d'Hebron efectúa, y al sistema de salud español tan organizado y tan desarrollado en el tema de trasplantes. Entonces, sin duda, es un hospital de referencia de trasplante pulmonar, y como comentaré más adelante, fue lo que me llevó a conocer al doctor Ferran Morel. También siempre tuvo pues su afición por el fútbol. Desde 1974 creó un equipo que persiste, que es el que juega en la representación catalana en los mundiales de fútbol de médicos, un equipo que se denominó desde aquel entonces Galens. Él me comentó, ha narrado varias veces, que este equipo de puros médicos era invitado a diferentes ciudades europeas a jugar fútbol, pero se dieron cuenta que los rivales no siempre eran médicos. Y entonces él tomó la decisión de crear su propio mundial, de tal manera que entre 1994 y 2004, que por cierto fue la etapa en que tuve la oportunidad de conocerlo, organizó un evento donde frecuentemente los que estábamos ahí como extranjeros, pues venía gente de todo el mundo a verlo, porque ese programa de Vall d'Hebron era tan exitoso, y nos juntábamos gente de mucha parte del mundo, y él fue creando un torneo que se celebraba cada año en la ciudad de Barcelona. Por cierto, las finales se jugaban en el mini estadio, y en esta gráfica podemos ver la cantidad de equipos que llegó a juntar durante el tiempo de 1994 a 2004 el doctor Morel. Algunos equipos españoles de diferentes ciudades: Barcelona, Girona, Málaga, Mallorca, Murcia, Vitoria, Zaragoza, y equipos de otras partes del mundo: Argentina, Australia y Austria, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Alemania, Lituania, Paraguay, Portugal, Georgia y Eslovenia. Era sin duda a dudas un evento muy rico. No iba un solo equipo por país, un país podía llevar varios equipos en aquel entonces. Y él mismo desarrolló la idea de lo que hoy es el Campeonato Mundial de Fútbol de Médicos, incrustando en este torneo de fútbol que se jugaba durante una semana en la ciudad de Barcelona un simposio de medicina y salud en el deporte, e incluso permitía que la gente que visitaba de otras partes del mundo la ciudad de Barcelona, y particularmente el Hospital Vall d'Hebron, pudiera hacer visitas a los servicios que tuvieran interés. Si un ortopedista llegaba con el equipo de Francia, pues podía acercarse al servicio de ortopedia del Vall d'Hebron para intercambiar ideas, ¿no? Y su idea siempre fue no solo jugar fútbol, sino hacer amigos. Esto es algo que frecuentemente nosotros estamos repitiendo. Primero, ante todo, somos médicos. Eso es lo primero y lo más importante, y claro, compartimos con médicos de muchas partes del mundo la pasión por el fútbol. Decía yo que por aquellos años me tocó visitar el Hospital el Vall d'Hebron, y incluso darme el lujo de vestir la camiseta de Galens, al menos en un evento de este tipo. Al otro ya no llegué. Desde que tengo sobre memoria, como muchos de mis compañeros que están aquí, nos ha gustado jugar al fútbol. Varios de los que están aquí seguramente les tocó estos balones de cuero.
Y bueno, desde las coladeras, el equipo de la colonia, el equipo de la escuela, el de la universidad, donde quiera que hubiera un balón rodando y un equipo de fútbol, ahí estábamos, ¿no? Y cuando digo estábamos me refiero no solamente a mí, sino veo varias caras que evidentemente comparten esta idea conmigo. Me encantaría decir que iba a ser profesional, pero me lastimé la rodilla, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que mi vida siempre fue por otro camino, fue por el camino de la medicina fundamentalmente, y aunque traté de mantenerme jugando, pues todo quedó en lo que les comentaba yo, los equipos de la colonia, los equipos de la universidad, hasta que llego al Valdebrón con el doctor Ferran Morel. Y en ese entonces surge un cambio en el campeonato que él hacía en Barcelona, y siempre fue un hombre muy desprendido de sus ideas, un hombre muy modesto. De manera que él fue el que a uno de tantos que estuvieron por ahí le sugirió: llévate este campeonato a tu país. Y el primer país que tomó la batuta de esta fue Brasil, Río de Janeiro. Uno de los médicos se asumió la responsabilidad de organizar el evento, un evento que tuvo 11 equipos, 6 de los equipos eran brasileños y 5 eran de otros países. Pero esto fue el detonante de una idea que ha sido muy bien acogida por muchos países en el mundo. De manera que el doctor Clemens Vogel pidió la organización del siguiente campeonato, y a partir de ahí se empezó a desarrollar cada año. La característica de este campeonato, que se desarrolló en 2006 en Mainz, Alemania, fue que se permitió solamente un equipo por cada país. Ya fue a partir de ahí tomó el nombre de Campeonato Mundial de Fútbol de Médicos y Congreso Global de Medicina en el Deporte. Empezó a ir de país en país con esta idea de juntar médicos de los países del mundo que se quisieran involucrar en esta locura y fueran capaces de formar un equipo de médicos que, créanme, no es un asunto fácil. Sus objetivos eran muy claros: promover la relación de la comunidad de médicos y competir, además del intercambio de información relacionada con nuestra profesión. Como ya comentaba, un solo equipo por país, máximo 25 jugadores, edad mínima de 25 años, únicamente médicos titulados, juegos de 2 tiempos de 40 minutos. La locura ha sido desde aquel entonces que jugamos 6 partidos en 7 días. Dicen que solo los médicos somos capaces de hacer una barbaridad de ese tamaño, pero no hay tiempo. Las sustituciones son ilimitadas y irreversibles, siempre y cuando quede alguien vivo en la banca. Siempre debe de haber en el campo 2 mayores de 35 años y 2 mayores de 40. Estoy hablando de la categoría que se denomina Ferran Morel, la categoría de menores de 45, los jóvenes. Ese término siempre me ha dado mucha risa. Y un aspecto muy interesante de este torneo es que, además de que se tiene que remitir la documentación que certifique que somos médicos todos los que participamos, el antidoping consiste en tomar 2 jugadores del equipo contrario y someterlos a un examen médico para asegurarnos de que efectivamente son médicos. Y si es necesario, si queda duda, cualquiera de estos médicos puede ser llevado al hospital sede para que médicos de su propia especialidad hagan una dictaminación de si se trata o no de médicos. El doctor Ferran Morel, que me ha distinguido con su amistad, año con año me enviaba un correo, me llamaba por teléfono y me decía: ¿cuándo vamos a tener un equipo mexicano? Catalán, por supuesto, nunca olvidó que Necaxa le ganó alguna vez al Real Madrid, y entonces adoraba a los equipos mexicanos. Y año con año insistía: forma un equipo, tráelo. Y fue un asunto que no fue en absoluto fácil, en gran medida por las ocupaciones que en ese entonces tenía. Pero nos propusimos en el 2008, se estaba desarrollando el Mundial de Médicos en Australia, bastante complicado intentar llegar allá, pero quisimos ir a Lituania. El actual técnico, un ex seleccionado nacional sub-17, se juntó al equipo, primero como jugador, después como técnico. Esta es una de las primeras fotos que tenemos en 2008, cuando estábamos tratando de formar el equipo para viajar a Lituania y participar en nuestro primer mundial. Para los que no sepan dónde está Lituania, yo no tenía ni idea de dónde estaba esta ciudad de Klaipėda. Sigo sin tener ni idea, por supuesto, porque a pesar del esfuerzo que hicimos, las fechas se nos vinieron encima.
y no fuimos capaces de integrar un equipo a la fecha en que teníamos que tener todo lo necesario para viajar. Teníamos 7 horates listos para viajar y pues en lugar de 25 7 era una empresa imposible. Pasaron muchos años, muchos intentos tal vez menos posibles. Digo, Seúl, Corea, definitivamente estaba fuera de nuestras posibilidades. Austria después, Inglaterra, Suecia, Hungría. Y parecía imposible por muchas razones. Las distancias, los problemas económicos. Juntábamos un equipo, nos juntábamos los domingos en la mañana allá por Teoloyucan, y un día éramos 40 médicos y ya lo hicimos, ¿no? La siguiente semana éramos 7 y no teníamos ni para completar el equipo. La siguiente semana otra vez éramos 30, pero 30 diferentes a los que habían acudido 15 días anteriores. Entonces, la verdad es que la empresa parecía poco menos que imposible. Y vino el 2014, cuando se celebró el Mundial de Brasil, y coincidió, bueno, no coincidió, sino la Federación de Médicos, de Fútbol de Médicos, decidió hacer concomitantemente el Mundial de Médicos en Brasil. Y ahí recibimos un anuncio muy interesante, que fue escogido como sede para el Mundial en Long Beach, en California. Y esa vez el doctor Ferran Moreno dice, si no vas a Long Beach, no vas a ir a ninguna parte, imposible. Si no logras juntar un equipo para Long Beach, no vas a juntar un equipo a ninguna otra parte. Y bueno, éramos de siempre. Curiosamente, las coincidencias existen por algo. Viajaba con mi familia a Anaheim, en California, Disneylandia, pues, con Eugenio, que está aquí presente. Y recibimos una llamada del capitán del equipo de Estados Unidos. ¿Dónde están? Estamos aquí en California. ¿Por qué no se vienen? Fuimos a Long Beach, nos invitaron a comer y forzaron a mi esposa a comprometerse a formar un equipo para acudir al Mundial de Long Beach. Conste que fue ella. Y pues regresamos, y aquí veo al buen Gamaliel, que fue cuando empezamos ya más en serio. Debo decir que el primer grupo importante de médicos provino del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Fue la primera vez que se formó verdaderamente un grupo que podía darse la idea de acudir a un evento de este tipo. Sí debo decir con toda honestidad que más o menos éramos, Mario me corregirá, pero seríamos 8 o 10 gentes que en su vida jugaban fútbol, y unos 15 que en su vida habían agarrado un balón de fútbol, pero que estaban dispuestos a subirse a este barco y a correr la locura de gastarse su dinero e ir a jugar un mundial de fútbol de médicos. No está editada la foto, así se veía Teoloyucan a las 7 de la mañana cuando nos íbamos a entrenar. Allí había como 30 jugadores, solo se ven a 3. Y se integra el primer equipo. El primer equipo ya que empieza a entrenar, que se empieza a juntar, donde somos médicos todos, donde ya no tenemos el refuerzo de gente que no son médicos, y tenemos ya en mente el compromiso que había adquirido Evelyn, mi esposa, de ir a Long Beach y de invitar al equipo de Estados Unidos a jugar con nosotros en México. Sabíamos que si el equipo de Estados Unidos venía, eso podía ser un detonante para que más médicos se nos acercaran. Y bueno, nuestros amigos americanos aceptaron la invitación y vinieron a jugar en el sur de la ciudad, y tuvimos un evento fantástico, no solo desde el punto de vista deportivo. Claro que nos engañaron, se dejaron ganar aquí en México y después en Estados Unidos no nos cuento lo que pasó. Pero fue una experiencia muy agradable, no solamente desde el punto de vista deportivo, también desde el punto de vista de las amistades que hasta la fecha conservamos con una gran cantidad de compañeros del equipo estadounidense, que para nosotros han sido una especie de guía, de ejemplo de la integración de su equipo, que tiene muchísimos más años de formado que nosotros. Lo que sí es cierto es que en los mundiales somos un poco, nunca nos pueden ganar en los mundiales. Nos juntamos con ellos para acudir a un asilo de unos niños maltratados, golpeados por sus padres. Se llama Monte Alac. Monte Alac para nosotros representa mucho, representa algo que nos permitió integrarnos más como equipo, como grupo médico. Junto con los estadounidenses compramos un pastel, convivimos con ellos, jugamos con ellos,
Fue una experiencia que sin duda nos marcó, y si me preguntan dónde nació el equipo mexicano de fútbol de médicos, aquí fue donde nació el equipo mexicano de fútbol de médicos. Lo demás, bueno, pues ya teníamos razonablemente cómo ir al Mundial 2015 en los Estados Unidos, y por primera vez en los rosters de la Federación Internacional de Fútbol de Médicos apareció el primer equipo mexicano en un torneo que convocó a 18 diferentes países. Fue una experiencia difícil, dura. Los que estuvieron ahí lo recordarán. Fue interesante, sí, muy satisfactoria, pero nos dimos cuenta que el nivel de juego era bastante más alto de lo que nosotros nos esperábamos cuando entrenábamos en Teoloyucan y sentíamos que estábamos a un nivel suficiente. Tal vez lo que yo agradecería más a mis compañeros fue, a pesar de lo difícil que fue el torneo para nosotros, fue no bajar la guardia, seguir adelante, y cuando venía a Barcelona, que iba a convocar a 22 países, decidir, vámonos a Barcelona. Y nos fuimos a Barcelona. Sin duda hubo mejoría en el desempeño del equipo. Ahí humildemente jugamos en las instalaciones de la Masia, en el Barcelona Fútbol Club, una experiencia muy interesante que disfrutamos mucho, y fuimos así. Ahora sí que ya entrados en gastos y carrereados, otra vez Europa, esta vez Teogan en Austria. Nuevamente tuvo la presencia de un equipo mexicano cada vez más maduro en este evento, en este mundial. A partir de Brasil, de Natal, Brasil, ya se había abierto una nueva categoría. Los iniciadores de este torneo se estaban poniendo viejos y ya era muy difícil competir con los jóvenes, particularmente con aquellos de Europa del Este. Entonces se creó una nueva categoría de mayores de 45 años, y nuevamente tuvimos la fortuna, aquí veo varios de mis compañeros de la sub-65, diría el buen David, pero aquí estamos los mayores de 45 y mayores por mucho. Nuestro promedio de edad está arañando los 60, pero es un equipo muy comprometido, y que así como en su momento el equipo de jóvenes fue madurando, fue creciendo, fue mejorando sus resultados en los torneos, pues también a nosotros nos tocó empezar esta nueva idea de acudir a Austria. Hay un video de Austria que preferiría pasárselos al final. Es un video que el doctor Gamaliel hizo favor de editar. Además de un excelente ortopedista, creo que deberías de hacer negocio haciendo videos. Te sale muy bien. Ya casi. Y bueno, ahora vamos a Praga. El 27 de junio sale la mayoría de la delegación mexicana, van los dos equipos, van las dos categorías, y tenemos muchas esperanzas de que nuestro rendimiento va a seguir mejorando, como ha venido sucediendo en cada uno de los mundiales. Y tenemos más cosas en la cabeza. Se empieza a integrar la selección femenil, para aquellas doctoras que estén interesadas, que están cordialmente invitadas. Estamos creando ya la categoría femenil, está empezando a entrenar. Queremos retomar el asunto con la Casa Hogar Monte Alac. Habitualmente cada año, además del torneo mundial, tenemos algún partido, algún evento con el equipo de los Estados Unidos. Un año vamos nosotros a Estados Unidos, otro año ellos vienen acá. Este año ellos vinieron junto con el equipo colombiano y el canadiense a Cancún, y nos sorprendieron haciendo una colecta entre los jugadores del equipo de Estados Unidos para hacer un